vamos a ver este tema, que es fractales. Un fractal en sí es un modelo matemático. Esto estudia objetos y comportamientos o fenómenos. Es totalmente parte de la geometría, de parte de la estructura básica o fragmentada. Y esto es aparentemente irregular, así es como la categorizan matemáticamente. El término de fractal se propuso en el 1975. Deriva de fractus, que es una palabra en latín que significa quebrado o fracturado. Entonces, como pueden ver, es similar, tiene un patrón, pero lleva algo que lo hace como seccionarse. Uno puede tomarlo en partecitas. Entonces, pues por ahí va toda la temática. Esto de acá, este gráfico que están viendo en pantalla, está hecho con Python. Entonces, vamos a ver un poquito de cómo usar la tortuga, el turtle de Python, que es no sé si alguno en el colegio o escucharon mencionar o han visto un poco de un programa que se llamaba Micromundos, que era una tortuguita con la que una dibujaba. Pues son gráficos que son heredados o creados con C. Ese es, digamos que abuelo de ese Micromundos, y pues es también como abuelo de Python. Entonces podemos crear gráficos de esta manera. Este resultado final, pues lo tenemos por ahí. Les dejé en el Classroom, en la parte lógica, un ejercicio de la Torre de Hanoi. Entonces, para que tengan presente de que más adelante vamos a ocupar por ahí ese link que está en el Classroom. Yo igual se los dejo acá por el chat. Ahora bien, voy a abrir un intérprete de Python. Voy a traerme el intérprete por acá. Vamos a minimizar esto por aquí. Y ok, voy a dejar un espacio en la pantalla para que podamos ver lo que vamos a ir trabajando con el lapicito de la tortuga y todo esto. Entonces, chicos, esto que les hablo de Turtle y ¿qué es esto? Esto es una biblioteca que me permite dibujar los gráficos punto por punto, digamos así, píxel por píxel. Vamos a poder hacerlo. Entonces, pues esta se llama Turtle, o tortuga en inglés. Este es el nombre de la biblioteca. Yo aquí con esta instrucción voy a decir que de Turtle importe absolutamente todo. Vamos a traernos ahorita todas las herramientas para ir viendo cómo trabajan algunas, entonces así no tenemos ninguna restricción. Entonces ahí importo absolutamente todo de Turtle. Recordando que cuando yo importo una biblioteca, voy a tener funciones a disponibilidad. Entonces en este momento voy a usar primeramente la función de velocidad. Esto voy a reducirle la velocidad para que podamos apreciar mejor. En este momento en el que ya yo empiezo a usar las funciones de Turtle, se me despliega automáticamente, sin yo ejercer ninguna otra acción, esta ventanita por acá. Este es nuestro canvas, es el lienzo donde vamos a trabajar. Entonces, igual que cuando tomamos las clases de artes plásticas en el colegio, si alguien toma clases de dibujo, pues vamos a tener un canvas, un espacio en blanco donde vamos a trabajar. Entonces es esta pantallita por acá. Y no sé si aprecian bien, en el centro de nuestra pantalla de la izquierda hay una flechita. Esa es nuestra tortuguita. En este momento ella por default tiene ese símbolo de flecha. Nosotros podemos pues por ahí cambiarle que sea una tortuguita o cargar un gráfico. Hoy vamos a trabajar solo con la flechita para que lo veamos trabajar un poco. Vamos a ver,
Hay otras opciones que me da la parte de todas estas funciones. Ok, ¿cómo hago yo para saber cuáles puedo usar, cuáles no? Por acá tengo lo que es la documentación de Turtle, está en la página de Python. Entonces en esta documentación pues me explican absolutamente todas las instrucciones. Pero vamos a tener muchas instrucciones para lo que es movernos y dibujar. Yo puedo caminar hacia adelante, hacia atrás, girar hacia la derecha, a la izquierda, ir a una posición específica, ir a un eje X o un eje Y, porque es lo que va a hacer en el eje X, que es el horizontal, y en el eje Y, que es el vertical, va a posicionar la tortuguita. Entonces en este momento que está en el centro es el 0, 0. Y de ahí entonces nosotros podríamos decirle muévase a un lado al otro y vamos a darle varias instrucciones. Entonces en este momento vamos por ejemplo a decirle que en el eje Y, que es el vertical, se mueva 70. Entonces ven, ahí él subió. Ok, vamos a hacerlo, movernos más para dibujar una figura más arriba. Yo puedo usar cosas como estas de subir el lápiz. Entonces, perfectamente, yo le digo aquí, pen up. Entonces, si yo me muevo, si yo, por ejemplo, vuelvo a decirle que en el eje X, que no, que ya no quiere 100, que mejor suba hasta el 200 para tenerlo arriba. Ven que no se dibuja la línea porque con Pen Up ya yo subí mi lápiz. Ok, ahora quiero volver a bajar el lápiz y ahora sí quiero dibujar. Entonces con Pen Down lo puedo hacer. Vamos a ver, yo puedo decirle que cambie de color a este lápiz. Yo voy a tener la posibilidad, perdón, de cuando uso el comando color, yo puedo pasarle un string con o un nombre de un color primario o un hexadecimal. Entonces aquí yo digo que azul y se nota poco, pero ya la flechita cambió a color azul. Entonces, son cosas por ahí. También puedo decirle que el grosor, en este momento vamos a pasarlo a 3. Y vamos a ver, dibujemos tal vez un triángulo. Entonces voy a decirle con forward, que forward es para caminar hacia adelante. Digamos que este triángulo vamos a hacerlo en la medida del lado, va a ser 200 píxeles. Entonces tengo acá que él caminó esto. Ok, vamos a modificar estas mismas que venimos usando. Vamos a hacerle un giro. Entonces ya él reposiciona y digámosle que vamos a cambiar el color. Vamos a usar ahora rojo. También vamos a cambiar el grosor. Vamos a duplicarlo. Y ahora sin más, pues vamos a caminar hacia adelante otros 200 píxeles. Entonces, ven, ya aquí dibujé una línea, es más gruesa. Todas estas instrucciones yo se las puedo ir dando individualmente. También puedo ir agrupándolas y darlas en conjunto. Entonces, hoy como estamos en una fase introductoria, meramente exploratoria, no hay problema que lo hagamos de esta manera. Vamos a ver que ahora quiero decirle que cerremos este triángulo, entonces que se gire de nuevo a la izquierda. Voy a cambiar a color amarillo. Vamos a cambiar el grosor, vamos a hacerlo más notorio. Y vamos a caminar de nuevo. Entonces ya ahí cerramos el triángulo. Ok. Ven que aquí yo lo que hago es darle las instrucciones. Estoy trabajándolas cada una por separado, y a como dibujé un triángulo. Esto puedo dibujar muchas cosas geométricamente o bien, si es cierto, hay alguna parte que se llama Computer Graphics.
que es una de las ramas de computación donde podemos pues ya trabajar con más detalle, funciones matemáticas y esos resultados hacerlos gráficos. Esas son cosas súper nuevas para nosotros. Totalmente podemos hacerlo con Turtle Graphics. Con él podríamos manejarlo bien. Vamos a ver por aquí. Vamos a hacer un ejemplo con polígonos. Entonces vamos a guardarlo por acá en el escritorio. Ok, vamos igual a importar Turtle. En este momento igual seguimos importando. Vamos a importar absolutamente todo. Bueno, vieron que yo cerré este programita, yo no tengo cómo decirle o no le he dicho cómo comunicarle ahí. Ok, si yo no sé cómo comunicarle algo a la ventanita, puedo venir y buscar en la documentación cómo cerrar. Para cerrar, bueno, vamos a ver, aquí hay un montón de funciones y tenemos eventos. Entonces, on click, yo le puedo decir que cierre con un clic, o yo puedo usar todas ellas, no hay ningún problema. Entonces, yo puedo programar que cuando yo le doy clic acá, que cierre, o bien, nada más cuando yo cierro acá la X, ya él, digamos que se apaga esa canvas, esa ventanita para dibujar. Entonces, vamos a ver, vamos de nuevo con este ejemplo y vamos desde cero. Entonces, ya aquí ya tengo yo un archivo en Python, ya este archivo, vamos a ver qué tal nos sale. Tratemos de hacer funciones con esto que ya sabemos. Entonces, recuerden, siempre importamos la librería y ya sabemos hacer las funciones. Entonces, vamos a definir aquí un cuadrado y le vamos a pasar la medida del lado. ¿Y qué vamos a hacer? Si bien es cierto, identificamos que es avanzar y doblar a la derecha o a la izquierda 90 grados y hacemos un cuadrado. Entonces, ¿esto qué podemos hacer? Vamos a usar un ciclo, un for, y vamos a unirlo con las funciones de Turtle. Entonces, perfectamente esto lo podemos ir usando. No hay ningún problema, no son cosas únicamente gráficas, sino que las cosas gráficas vienen a complementarnos. Ok. Ahora cuando yo le diga que dibuje un cuadrado, él va a abrir automáticamente. En este momento es que él se abre en el otro monitor, pero él se abre automáticamente y dibuja el cuadrado. Vamos a ver si... A ver, por ahí. Ok, ¿qué pasa? Vamos a hacer una función que va para limpiar esto, para notar dónde estamos escribiendo. Entonces voy a venirme acá, donde tengo el código, y vamos a definir una función que se llame limpiar. Limpiar. Y voy a llamar a clear. Con clear limpio entonces ahora mi canvas. ¿Ves? Entonces él se va. Yo voy a llamar al cuadrado, pero para que apreciemos, voy a llamar aquí a limpiar. Entonces se limpia mi pantallita donde está el canvas, que esa pantallita sale, automáticamente. Él llama, entonces por ahí aparece. Y entonces ya una vez nosotros con la pizarra limpia, ok, vamos a dibujar de nuevo. Y por ahí se dibuja el cuadrado. Entonces, ven, podemos hacerlo con figuras simples. Vamos aquí en el ejemplo, si cambiamos el ángulo y la cantidad de lados, pues podemos dibujar un triángulo por acá. Entonces, ahora bien, cuando yo ejecuto, quiero ver si puedo acomodar las ventanas
para que podamos ver todo en acción. Ok, por acá voy a tener yo mi código, ¿de acuerdo? Al lado superior derecho, en el lado inferior derecho vamos a estar ejecutándolo. Y aquí tengo la terminal, la consola o el shell de Python. Entonces, perdón, ya habíamos trabajado con el cuadrado, vamos a llamar al triángulo. Digamos que quiero que sea un triángulo grande. A decirle que es 100 píxeles, entonces él limpia por ahí. Vamos a limpiar. Podemos dibujarlo más grande. Entonces, chicos, como yo igual les estoy pasando acá la función, mi parámetro del tamaño del lado, yo puedo decirle por aquí el grosor del lápiz, y antes de entrar al ciclo le digo que voy a definir el pen size con la variable grosor del lápiz. Ok, entonces ya ahora yo cuando vuelvo a ejecutar ese programa y vamos a ver, voy a llamarlo aquí para abrirla de una vez. Por acá está. Ok, cuando yo llamo a triángulo, vamos a hacer esto así. Yo voy a tener el cuidado de no solo darle la medida, sino que ahora tengo que darle el grosor del lápiz. Entonces voy a decirle 10. Entonces todos los parámetros, todas las funciones que yo les mostraba, que hay en la biblioteca, yo puedo ir usándolas para ir creando todo esto. Todos son parametrizables, todas las que reciben pues algo me ayudan. Yo aquí puedo seguir desarrollando todo esto. Entonces esta es una forma, es la forma como base de dibujar figuras geométricas. Ok, ya ahora vimos esta parte de figuras geométricas, digo ok, todo bien. Ahora vamos a entrar con el tema de recursividad. Entonces, chicos, aquí voy a hacer una pequeña pausa para cambiar de pizarrón, ¿ok? Cuando vamos a hablar de recursividad, uno de los mejores ejemplos que vamos a tener es el juego de Hanoi, o las torres de Hanoi. Vamos a jugarlo. Entonces voy a enviarles el link. Está tanto en el Classroom como acá por el chat. Entonces me gustaría que lo abran y en la parte donde dice número de discos, el ejemplo base es con 3 discos. Entonces traten de jugarlo un momento y ver cómo les va. Ok, vamos a ver cómo les fue con esos 3 discos. ¿Qué me cuentan? Yo lo estoy jugando ahora y en la primera, digamos, lo hice, pero con más movimientos de Sí, los 7, digamos. sí. Hay un detalle. Siempre vamos a tener como un número, aquí dice un número mínimo de movimientos, es como un número sugerido. Y ahorita vamos a aprender cómo es que él calcula. Ahí es como, esto es la cantidad, la menor donde vamos a poder ordenarlos. Pero sí, perfectamente yo puedo enredarme y lograrlo con más.
Entonces, por ejemplo, yo tengo que lograr acá que el disco más grande, en este caso el morado, llegue a la torre 3. Yo voy a hacer el ejercicio acá de ir moviéndolos. Ok, vengo y vamos a ver si caigo. 6, 7. Ok. Ahí no terminó de caer, pero listo. Ya me notificó que lo logré. Genial, chicos. Ok, ¿qué pasa si yo tengo 5? Ya ahora es mucho más complicado. Entonces, ¿cómo llegamos a resolver esto? ¿Y cómo es que sabemos que son 31 movimientos y todo? Ok, voy a volverme al tercero. Imaginémonos que aquí no estaba ni el disco rosado ni el disco morado, solo ese que es como amarillito, como es más pálido. Entonces, cuando yo lo tomo a él, si él fuera el único que existe y lo muevo a la torre 3, listo, voy a haber logrado mi tarea. Si bien es cierto, si yo tuviera 2 discos, voy a regresarme acá, si yo tuviera el amarillito y el rosado, tuviera 2, entonces uso la torre 2 como auxiliar, paso el más grande a la torre 3 y después el chiquitito arriba y listo. ¿Ok? Entonces, siempre cuando hablamos de recursividad, que es digamos el método o el nombre del método de cómo estamos solucionando esto, siempre va a tener un caso base, que es en donde yo voy a estar con un solo y tengo con una sola instrucción, hago una sola cosa y listo, voy a tener totalmente solucionado mi problema, mi detalle. Ok, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo, de dónde viene, para dónde va y cómo lo vamos a ver? Entonces, vamos a verlo un poquito ya con notas, ¿ok? Vamos a ver, voy acomodando por acá. Vamos, matemáticamente, a lo que es recursividad, se define de esta manera. Si alguien se acuerda un poquillo de mate, va a entenderlo un poco. Y nosotros lo que vamos es a identificar las partes. Acá esto es una función matemática. Ok, entonces nuestro def de Python es esta f por ahí. Ese def, y yo ponía aquí el nombre de mi función. Entonces, es una función real, una función de verdad. Y recuerden que yo abría paréntesis y paso acá argumentos. Entonces yo mando la X. Ok, es esta misma parte, esta definición matemática. Es totalmente igual. La función matemática me dice que f de x es igual a n por f de x. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a hacer muchas veces o pocas veces, n veces x, la función de x. Ok, entonces es como repetir una acción con la misma entrada. Entonces vamos a verlo con un ejemplo que hay un tipo de números, no sé si los recuerdan, que usábamos en mate, que se llaman factoriales. Entonces, el factorial yo lo soluciono con recursividad. ¿Por qué? Porque la definición de un factorial, yo voy a tener un n con un signo de admiración. No sé si recuerdan, eso estaba como las calculadoras arribita en todas esas funciones. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a tener mi número y lo voy a multiplicar una serie de veces, iniciando esas veces en 1. Y voy a aumentar esas veces hasta n. Entonces, ¿cómo es que yo multiplico algo por él mismo?
n veces, o hasta n. ¿Qué es este factorial? Entonces, recordemos, con factorial de 5. Okay, ¿esto qué significa? Que yo voy a multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Esta es la definición de factorial. Ok, muy bien, listo. En matemática puedo hacer eso con cualquier número, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando yo vengo a solucionar eso con programación? Entonces vamos a dejar el ejemplo por aquí abajo y vamos a ver qué pasa, cómo hago yo recursivamente eso. Recursivo es de que voy a usar la misma función. Ok, entonces en recursividad lo que voy a tener es que este 5 factorial es igual que 4 factorial por 5. Y aquí estaría usando la misma función. Ok, ¿por qué es esto posible? Porque 4 factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4. Ese 4 quedó muy arrinconadillo ahí. Ok, por 4. Ok, y 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Entonces, perfectamente podemos ver, digamos que esto es lo mismo. Ok, entonces como esto es lo mismo, yo paso y digo que 5 factorial es igual a 4 factorial por 5. Yo sé que aquí hay como muchos por de por medio y números. Voy a tratar de mantenernos siempre que trabajemos con no más de 5, ¿ok? En los ejemplos. Vamos a ver, ¿cómo desgloso yo esto? ¿Cómo llego yo a mi caso base? Porque les mencionaba, siempre voy a necesitar un caso base. ¿Cuál es mi caso base? Ok, con los factoriales, yo puedo seguir acá, entonces, diciéndoles que todo esto de 5 factorial, que es 4 factorial. Ok, yo pregunto, ¿quién es 4 factorial? Es 3 factorial por 4. ¿Y quién es 3 factorial? Es 2 factorial por 3. ¿Quién es 2 factorial? Es 1 factorial por 2. ¿Y quién es 1 factorial? Ok, 1 factorial es 0 factorial por 1. ¿Quién es 0 factorial? Ok, si veníamos con esto, ya aquí nos topamos con nuestro caso base, porque matemáticamente nos dicen 0 factorial siempre es 1. Ok, entonces por aquí vamos a tener nuestro caso base, donde yo esto lo puedo validar. ¿A qué le suena validar? Chicos, ¿cómo puedo validar algo yo? Con un if. Entonces por aquí ya yo empiezo a identificar lo que voy a ir usando en mi función. ¿De acuerdo? Entonces siempre cuando nos mencionen recursividad o que tenemos un problema que es recurrente, que ocupamos solucionarlo de alguna manera, que hay que desarrollar algo para esto, siempre, chicos, siempre, y es el paso más importante y podemos gastar todo el tiempo que necesitemos, es totalmente válido en recordar y ver toda la gestión para lo que es el caso base. Entonces siempre vamos a ver y la respuesta más pequeña que podemos darle a ese problema. ¿Okay? Siempre que definamos este caso base, vamos a tener también la guía de, ok, aquí sé cuál va a ser
por dónde va a empezar a surgir mi función. Entonces, en ese cero factorial, ya nosotros identificamos que alguien va a necesitar de ese cero factorial. Yo lo defino y ahí va. ¿Okay? Este es el caso de que estamos solucionando lo factorial. Veamos ahora entonces cómo es que yo trabajo, cómo podríamos hacer esto, pero ahora bien, con las torres de Hanói. Vamos a ver, no sé, voy a hacer aquí como un paréntesis con las torres de Hanói como para dar el dato histórico. Ok, estas torres, esto sale a solucionar o empieza el misterio de cómo se soluciona, porque dice la leyenda que en un castillito, en un palacio en Vietnam, que es donde está Hanói, por eso son las torres de Hanói. Acá deja un rey 64 discos. Perdón, me comí una letra. Ok, 64 discos en una sola torrecita. Y hay que moverlos uno a uno. Entonces, mi movimiento va a estar restringido en que va a ser uno a uno. Después, cuando yo los muevo, no puedo poner uno pequeño debajo de uno grande o uno grande sobre uno pequeño. Entonces, siempre el pequeño tiene que estar por encima de quien sea más grande que él, no al revés. Y con estas reglas, que hagan los movimientos, van a tener esos 64 discos solo 3 torres para moverlos. Y entonces de ahí es donde viene esto de, okay, de las torres de Hanói, cómo solucionamos y todo. Porque lo que dice y lo que va a mandar esto, no es que los pone solo a mover los discos y ya, es que cuando terminen de mover los 64 discos de la primer torre a la torre destino, digamos, esta torre A va a ser nuestro origen, y la torre C nuestro destino, y como auxiliar solo vamos a tener una torre, que va a ser la torre B. Cuando esos monjes de ese palacio, ese templo o castillo, como hay varias versiones de la leyenda, cuando ellos terminen, pues se acaba el mundo. Entonces, por eso es que empiezan a ver cómo resolvemos este tema de las torres de Hanói. Dada la premisa que esto nos va a avisar del fin del mundo. Entonces ahí es donde empiezan a decir, ok, si yo tengo un disco y tengo 3 torres, el primer paso va a ser el mover del A al C y listo. Entonces, ok, chiquillos, ya tenemos nuestro caso base. Eso es lo que vamos a necesitar. Entonces, una vez identificado el caso base, podemos probar, ok, con otros casos. ¿Qué pasaría si yo entonces tengo más discos? Si yo tengo 2 discos, voy a tratar de dibujarlos con más colorcito. Ok, si yo tengo 2 discos en mis torres y necesito moverlos, voy a necesitar mover el disco pequeño al auxiliar. Entonces aquí vendría a dar el disco verde. Y después voy a tomar mi disco moradito, que sería mi disco más grande, el segundo disco en este caso, y lo llevo hasta el destino. Y después el disco verde, que ya tenía en el auxiliar, lo voy a mover al destino. Entonces, ok, vamos a hacer un conteo de movimientos. El primer movimiento fue el disco. Vamos a ponerle letritas a las torres para que puedan seguirme mejor. Ok, yo tengo todos en A,
muevo el primer disco, el disco verde, del A a B. Entonces, en los movimientos, yo voy a tener mi primer movimiento. Ok. Después me voy a regresar entonces a la torre A y voy a mover el morado al destino. Ahí tengo mi segundo movimiento. Listo, ya el morado no lo tengo que mover más, ya se queda ahí. Eso fue mi caso base. Como yo tengo otro disco que ahorita está esperándome en B, cuando yo lo muevo de B a C, voy a tener mi tercer movimiento. Ok. Ya aquí completé. Entonces moví mis dos discos de la torre A, pasando por la torre B hasta la torre C. Y duré, bueno, hice 3 movimientos. Ellos hacían la analogía en la leyenda que era, ok, si fueran 3 segundos, ¿cuánto duraría? ¿Cuánto iba a durar moviendo estos 64 discos y todo esto? Entonces empiezan así. Vamos a ver. Nosotros hoy día tenemos ya la herramienta de programar. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto en Python? Ok. Bueno, teníamos mi caso base. Entonces vamos a decirle aquí que el caso base para esta función era si la cantidad de discos es igual a 1, entonces del disco A al disco C va a ser el movimiento y listo. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir? Porque aquí puede que nos digan que n es igual a 1, que n es igual a 5. Yo no puedo hacer un ciclo porque ocupo trabajar. Ok, ya yo muevo ese primer disco y ¿qué hago con el resto? Entonces, ese resto, yo no puedo venir aquí y decir que mientras los discos que me quedan, los discos restantes, ¿por qué? Porque no tengo definido cuántos exactamente son estos discos restantes. Porque tendría que venir y volver a validar mi caso base. Entonces vean que es una parte donde los ciclos no nos funcionarían y yo vengo a necesitar mi caso base de nuevo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Indirectamente me enciclé, chiquillos. Aquí esto es un loop. ¿Qué pasa con recursividad? Nosotros nos salimos de este loop, no de este ciclo, no nos vamos a enciclar porque tenemos nuestro caso base. Esta es la razón por la cual no nos enciclamos. Porque si estuviéramos nada más con el while o la función ahí, sí lo haríamos. Ahora, vamos a ver entonces, ¿cómo hago yo? Se puede hacer algo totalmente válido. Y es aquí donde ya vamos a programar una recursividad con Python. ¿Cómo vamos a andar por ahí? Ok. Vamos a limpiar el pizarrón. Ok, chicos. Entonces, vamos a definir a Hanoi. Ok. ¿Qué va a recibir Hanoi? En los parámetros voy a tener la cantidad de discos. Voy a definirla con n. Y después voy a decir, ok, el origen, después el destino y por último mi torre auxiliar. Y eso es todo lo que yo necesito. Ok, entonces si ya yo vengo y
programamos, entonces habíamos dicho que con un if teníamos el caso base. Entonces, que si n es igual a 1, vamos a mover el disco una única vez. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo con prints. ¿Ok? Digamos que aquí imprimimos mover del origen hacia, y acá le decimos el destino. Ok. Ahora bien, ya tenemos eso listo. Yo aquí lo que hago es, perdón, ahí escribí, no tiene que escribir, me vuelvo, ok. Lo que hago es seguir usando la función de Hanoi. ¿Por qué? Porque resulta que yo ocupo lo mismo que hice con este n igual a 1, ok. Yo ocupo irme a buscar ese 1. Si tuviéramos 5, ok, yo hice esto con mi primer disco y me quedan 4. ¿Qué hago yo entonces? Entonces voy a llamar a Hanoi. ¿Y qué le voy a decir? Que ya no voy a tener n, voy a tener n-1. ¿Por qué? Porque ya moví el primer disco. Y ahora bien, en el origen, vuelvo a decirle, ok, ¿sí? Sigo trabajando en el origen, sigo sacando de la primer torre. Ahora bien, el destino no va a ser el destino que yo definí acá. No voy a decirle que va hacia el mismo destino, porque no, ya yo mi destino lo tengo ocupado. Ahora voy a trabajar entonces con auxiliar. ¿Y quién va a ser mi auxiliar? ¿Cuál va a ser la torre donde yo no termino? Va a ser mi torre destino. ¿Ok? Y sigo. Ahora voy a decirle por acá, perdón, cambiar de color. Ok, sigo y voy a hacerle aquí otro print. Voy a decirle otra cosa y voy a decirle que ahora sí le digo, tiene que mover ¿a quién? Ahí le voy a pasar el n que tengo a ¿de dónde? Desde. Ok, ¿desde dónde? Desde mi fuente o desde mi origen. ¿Y hacia dónde? ¿Hasta dónde? Entonces, al origen que necesito. Sería acá mi destino. Ok. Después de hacer esto, yo sigo entonces trabajando. ¿Qué voy a hacer? Que voy a venir y trabajar con la de Hanoi. Ok. Vamos a ver. Esta de acá, voy a llevármelos a la otra pizarra donde tengo código. Ok. Vamos a programarlo, el juego. ¿De acuerdo? Este tema, chicos, si están un poquillo perdidos o algo así, ahí me escriben. Sí les digo, tranquilidad total. Es uno de los más complejos, es uno de los temas pues que cuesta un poco más y pues es un poquito ya más avanzado. Entonces, por eso no se los estoy evaluando lo que es recursividad en el proyecto, para que estén tranquilos. Son esas partes del curso que necesito que sepan, pero sé que son bastante complejas si es su primera vez programando. Y voy a moverme por acá. Ya ahí deberían
estar viendo lo que es ya el código. Ok, vamos a ver. Entonces les decía, en Python voy a tener la definición de mi función. Ahí vamos a dejarlo como Hanoi, más fácil. Ok, entonces teníamos en la pizarra que yo a Hanoi le pasaba mi n, mi origen, mi destino y el auxiliar. Ok, vamos a verlo trabajar primero nada más con el caso base, que mi caso base era si n era igual a 1. Cuando solo hay un disco, entonces yo le digo que vamos a mover el disco 1 desde el origen, y por aquí vamos a decirle el origen, porque ahí yo puedo ponerlo, estos son como mis nombres de las torres, puedo ponerle ABC o torre 1, 2 y 3 por ahí, o torre origen. Y entonces desde el origen hasta el destino, y por acá el nombre de mi torre destino. Ok, vamos a ejecutar eso por acá. Voy a moverlas. Vamos a ver, quiero hacerla más grande para que vayamos viendo incluso las dos. Ok, ahí está, perfecto. Ok, entonces yo teniendo este caso base, vamos a ver, yo lo llamo y le digo, ¿qué vamos a hacer? De Hanoi vamos a ordenar un disco voy a tener la torre A, que es mi origen, mi torre B, vamos a cambiar, voy a cambiarle un momento las letras mejor, mi torre O de origen, mi torre A auxiliar y mi torre D, que va a ser el destino. Okay. Cuando yo ejecuto esto, me va a decir, mueva el disco 1 desde el origen torre O hasta el destino torre A. Ok, todo bien. Ya me funciona para mi caso base. Ahora vamos a ver cómo seguimos. Entonces, yo ahora sé que tengo que llamar a Hanoi y decirle que lo haga con n menos 1. Vamos a, aquí estamos usando, voy a anotarlo por aquí, los n para la cantidad de discos, donde cuando n es igual a 1 es el disco más pequeño. Ok, entonces así, por ejemplo, vamos a trabajar ahorita con n igual a 5. Entonces esto quiere decir que E5 es el disco más grande. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, estaba aquí en mi programa y yo le dije, ya tengo mi caso base resuelto. Cuando tengo solo un disco, ahora, ¿qué pasa cuando tengo otro disco más? Tengo que llamar a Hanoi y decirle que trabaje con los discos que quedan en el origen, a lo que sigo teniendo ahí, pero ahora que use primero mi torre auxiliar y después mi torre destino. Ok, esta es la parte donde se hace
enredada, chicos. Entonces, ¿por qué aquí intercambio y no va a pasar nada? Porque aquí estoy usando mi función, ¿ok? No hay problema que yo intercambie los valores. Aquí la estoy definiendo. Entonces, si entra el entero, el n por acá. En origen, ¿quién va a entrar? Origen en destino. En destino es donde yo quiero que terminen mis discos. En este segundo caso estoy usando ya los auxiliares. Y la torre que yo voy a usar como auxiliar, cuando yo estoy llamándola, aquí la pongo como destino. Entonces se intercambian. ¿Esto por qué? Porque ahora que jugamos, veamos que yo uso la del centro para apoyarme, para estar ahí. Entonces hay un paso intermedio donde la del centro se vuelve la importante. Vamos a ver, por acá está. Ok. ¿Eso cómo es? Ok. Mi caso base es este. Listo. Llegué a la torre 3. Pero como acá yo tengo más discos y ocupo mover el morado hacia la torre 3, yo uso en el primer caso como destino mi torre 3. En el segundo caso como destino mi torre 2 y mi torre 3 se volvió un auxiliar porque yo tenía temporalmente a alguien ahí y ahora el destino es la torre 2. Y en este caso tengo la torre 1 como destino y ya tengo solo uno, ahí ejecuto mi caso base, mi destino va a ser la torre 3. Listo. Okay. Ahí se terminó una corrida, digámoslo así. Ahora bien, mi torre destino es la torre 2, mi torre origen es la torre 2, mi torre destino es la torre 1. Esta torre 2 fue la torre auxiliar para que yo pusiera este rosado aquí antes de ponerle el amarillo. Entonces, cuando yo digo este disco va para la torre 3, la torre 2 se vuelve el origen, la torre 3 el destino y la torre 1 el auxiliar. Entonces, ven que yo no usé el auxiliar. En mi caso base, cuando yo tengo un disco, yo solo uso mi torre destino y mi torre origen. Entonces, como yo ignoré mi torre auxiliar, pude dejar ahí el resto de discos y me regreso. Ok, y ahora, entonces de la torre 1, yo paso a la torre 3 y completo. ¿De acuerdo? Entonces, algo así va por acá en el código. Yo me muevo y voy ahí avanzando. Ok. ¿Qué pasa? Ahora bien, en estos casos. Okay, entonces, yo cuando muevo aquí, cuando hago este intercambio, le voy a decir que me imprima es esto que acaba de pasar. Entonces yo voy a decir que mueva el disco que tengo ahorita en N. Eso que vaya y lo mueva desde y pongo aquí mi origen hasta, vamos a ponerlo aquí, mi destino. Ok. Y igualmente pues yo puedo ver que aquí, ok, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, ahí está, ok, listo, se guardó. Vamos a decirle entonces, ok, con Hanoi, con un disco, ups, medio rollo, ¿qué hice por acá? Ok, chicos, este es un error muy bueno. Aprovechando que por aquí creo que mal identé algo por aquí ya reparamos, ok. Antes de reparar lo que tengo por allá, chicos,
es cuando trabajamos con recursión va a aparecernos este error. Máximo de profundidad de recursión. Son demasiadas comparaciones las que ya se hizo. Entonces, aquí él siempre me va a dar esto cuando hay un problema. Primero, con lo que yo estoy definiendo comparar. Después, si en un caso en el que el segundo caso es que yo lo ponga a comparar muchos, a un montón, que entonces, ok, ahí ya hay algo mal hecho. Vamos a ver entonces cómo lo vamos a resolver. Aquí voy a revisar, perdón. Cuando yo vengo y mi caso base ya se cumple, para yo no seguir comparando, porque aquí entonces si fuera solo uno, él tendría que comparar con 0 y se va a todos los números negativos. Entonces, si ya yo cumplo el caso 1, yo puedo usar return solito. ¿Ok? Y entonces ya eso me termina. ¿Ven? Entonces, importante, siempre romper terminar. Cuando ya yo cumplo mi caso base, yo termino. Si yo lo dejo abierto, él va a seguir aquí en números negativos, probando y probando y probando. Y digámoslo así, es como una pileta de lavar trastes. Hay un punto donde se llena y ya no hay más. Ya no hay cómo llenarlo más. Entonces, ahí es donde tira este error de recursión, porque excede la cantidad de comparaciones. Ok. Ya entonces yo tengo por aquí que todo bien me funcionó con 1. ¿Qué pasa? Vamos a resumir por acá los nombres. Ya sabemos que O es origen, A es auxiliar, D es destino. Vamos a ponerlo con 2 torres. Entonces él me dice, mueva el disco 1 del torre origen a la torre destino. De la O a la D. Y después me dice, mueva el disco 2 de O auxiliar. Ok. Pero entonces, ¿cuál escenario tengo ahí en ese momento? Vamos a iniciar. Ok. Vengo para acá. Él me dice, mueva el disco 1 de origen a destino. Ok, de origen a destino. Mueva el disco 2 de origen auxiliar. Listo, ajá. Sí, pero me falta. Sigo teniendo acá. ¿Por qué? Porque no he terminado entonces de trabajar con todo lo que tengo. Entonces, vean que no solo una vez, sino son varias veces las que voy a usar mi función. Entonces, yo le digo, ok, Hanoi, lo que le queda es n-1. Muévame lo que yo tengo en auxiliar, se lo va a llevar y lo va a poner en el destino, que sería ese movimiento. Y después, usando auxiliar como destino, ahí voy a usar el lugar, pues el destino, y mi destino va a ser mi origen. Ok, esto es como trabalenguas, pero eso les decía, vamos con calma. Ok, entonces mi origen va a ser el auxiliar. Ok, sí, porque esta que tengo aquí ocupo moverla. ¿A dónde ocupo moverla? Okay, ¿cuál va a ser mi destino? A este destino de acá. ¿Y quién va a ser mi auxiliar? Va a ser el origen. Ok, entonces cuando ya yo hago esa jugada, yo tengo por ahí todo esto. Entonces,
¿Cómo es que ando ahí en eso? Vamos a ver, vamos a reiniciar ahí. Vamos a ejecutar acá. Ok, entonces ya no quiero es perder el juego para que vean aquí, listo, ok. Vamos a decirle entonces que Hanoi y mi torre 1, 2 y 3 para que coincidan con las del juego. Y le voy a decir que tengo 3 discos. Ok, chicos, cuando yo llamo eso, ups, uy, aquí escribí algo de más. Perdón. Vamos a ver, yo tengo que tener auxiliar, un solo destino y origen. Mil disculpas ahí, chicos. Ok. Voy a limpiar este momento, siento que eso está ya bastante saturado de información. Cuando yo ejecuto, entonces él me va a dar las instrucciones. Voy a pedirle que y voy a decirle que tengo 3 discos, que mi torre de origen se llama 1, que el auxiliar se llama 2, el destino se llama 3. Listo, aquí tengo entonces los movimientos que yo debo hacer para solucionar el juego. Ok, entonces vamos a ajustar por acá. El primer paso dice mover el disco 1 de origen 1 hacia destino 2. Ok, yo muevo aquí. Después me dice mueva el disco 2 de 1 hasta 3. Mover el disco 1 desde 2 hasta 3. Ok, viene para acá. Después me dice mover el disco 3 desde 1 hasta 2. Aquí, ya voy por este paso. Entonces me dice mover el disco 1 del origen 3 hasta el destino 1. Mover el disco 2 desde 3 hasta 2. Y mover el disco 1 desde el origen 1 hasta el destino 2. Y ahí está completada la jugada. Ok. Vamos a ver. Podemos probarlo con muchos discos. Ustedes vieron que aquí siempre me va diciendo la cantidad de movimientos. ¿Cómo es que yo voy calculando esos movimientos? ¿Cómo es que hago ese cálculo? Esos son los pasos que yo realizo. Cuando yo moví solo uno, yo obtuve un paso. Cuando yo muevo 2, tengo un paso de mover el primer disco y un paso de mover el segundo disco. Entonces cuento los movimientos que ya tengo. Entonces cuando yo, ahora sí veo 2 amarillos, estamos mal. Voy a reducirlo aquí. Ok. Sí, chicos, tengo un problema. Estaba viendo ahí 2 amarillos. Espero que no les haya estado diciendo otro color. Okay, cuando agarro este para mí es el amarillo por aquello. Ok. Este que estoy moviendo en este momento. De acuerdo. ¿Cómo calculo aquí que son mínimo 15 pasos de movimiento? Porque yo cuento este primer paso, que es imaginando siempre que si yo estuviera solo un disco, que es mi caso base, sé que va a tener siempre un movimiento. Y después cuento los movimientos de mover los discos restantes. ¿Ok? Entonces por ahí yo puedo decir qué movimientos los voy a calcular. Primero pregunto cuántos discos son los que voy a mover.
Y por ahí está la fórmula que dice, vamos a ver aquí, que es 2 a la n menos 1. Entonces, así es como yo resuelvo que si tengo 4 discos, voy a necesitar un mínimo moverlos 15 veces para poder pasarlos a otra torre completos. ¿Okay? Ya por ahí, con eso fue que después de que resolvieron esto, cuántas veces, cuántos movimientos y cómo es que muevo todo, es cuando calculan el movimiento de esos 64 discos. Si este número tan grande por aquí, si este número fuera segundos, perdón, si fueran minutos, si todo eso fuera, bueno, si yo quiero calcular minutos, es esta cantidad de minutos. Este número de acá es porque es un, que dice E más 17, ya aquí es un número demasiado grande. Entonces, cuando ya pues todos estos monjes resuelven de cuánto es que va a durar y todo, entonces vienen y calculan de, ok, si eso fueran segundos, ok, ¿qué pasa si yo cambio eso? Voy a traerme esta pantalla por aquí. Ok, ¿qué pasa si yo calculo esos movimientos? Si todo eso fueran segundos, en días, en meses, en años, en décadas, en siglos, que allá en siglos llegamos a que son 58.494 millones, por ahí no, me perdí en un número, 5.849 millones 424.137 siglos. Eso durarían si cada segundo movieran un disco y tuviéramos una torre con 64 discos. Entonces, ok. Ya la parte científica, esto nosotros ya se viene usando para simulaciones de, ok, ¿cómo es que calculan que dicen que hace 1500 años sucedió tal cosa en una piedra de acuerdo a una capa de tierra que pues se compactó ahí? ¿Cómo hacemos esos cálculos? Mucho de eso lo podemos saber gracias a resolver problemas de manera recursiva. Entonces, esto de recursivo es porque yo uso la función que defino dentro de ella misma. Entonces, está ahí como enrolladita. Es como ese caracolito que se encierra en él mismo y que ahí está la casa, es porque está contenido en él. En esta parte me encantaría poder y quiero volver. Ok, así solucionamos esto. Y los que están conectados temprano en clase vieron, había un arbolito formándose. Nosotros podemos usarlo, lo que les comentaba de los fractales, que son piezas geométricas que van repitiéndose y formando cosas. Entonces, vean que hay aplicaciones para arte, que hay aplicaciones con recursividad para calcular, no sé, la edad del Gran Cañón de acuerdo a las compactaciones de tierra que tienen y todo esto. Entonces vean que aquí vamos a hacer en este programa de fractal así como un sándwich con recursividad y con la parte de Turtle. Vamos a unir a esas dos cosas que hicimos al principio por separado. Vean, yo aquí defino este window, eso es la ventanita que vamos a ver de Turtle. Yo voy a decirle que va a ser a toda la pantalla. A esa pantalla yo aquí la estoy definiendo para darle un color de fondo
Por acá tengo una lista de colores. Y aquí tengo mi tortuguita. Yo aquí la inicializo, le digo la velocidad y hacia dónde va a estar viendo en el primer momento que vamos a trabajar. Después aquí tengo mi función que es recursiva. Perdón, seleccioné más de cuenta. Aquí, en esta, que es dibujar un árbol. Vamos a dibujar un árbol un árbol fractal, de manera fractal. Yo voy a tener el tamaño de mis ramas y la tortuguita que lo va a estar dibujando. Ok, esta tortuguita va a tener una modificación en el tamaño de la rama. Entonces, vean que sobre esta variable es que yo voy a ejecutar mi recursividad. Y siempre voy a decirle, voy a pasarle, como decía, la función cuando ella cambia, le sigo pasando la misma tortuguita. Seguimos con el mismo lápiz trabajando. Lo que va cambiando es el grosor. Por ahí yo le digo que se mueva, que cambie los ángulos, entonces que a la izquierda o a la derecha y cierto ángulo. Entonces eso lo que va haciendo es abriendo las ramas del árbol. Ya por acá yo lo que tengo es que escondo la tortuguita y demás. Este era un ejemplo de un árbol de Navidad. Entonces ahorita le comenté lo que era la estrellita y por acá va a tener unas luces. Ok, entonces, ¿cuál es la parte recursiva en este árbol fractal, en esto que estamos viendo? Cuando yo dibujo este tipo de árbol, siempre voy a tener el tronco inicial y voy a empezar a dibujar a la izquierda y después a la derecha. Entonces, él lo que va a hacer es ir disminuyendo. Como ven, allá en estas ramitas son las más delgaditas, ya no tuvo más ramitas. Entonces, mi caso base es cuando llegue a ser tan delgadita como esta la rama, se devuelve, deja de dibujar la izquierda y dibuja la derecha. Se devuelve y dibuja la derecha. Y así consecutivamente. Entonces así es como se va formando totalmente ya digamos, la cresta del árbol. Ok, chicos, entonces son patrones. También podemos trabajar recursividad para los patrones. Y vean que como aquí la tortuguita se tiene que devolver para dibujar la parte de la derecha, muchas veces nosotros tenemos que devolvernos a la fuente para consultar datos y sacar una nueva imagen, un nuevo resultado que va a ser paralelo o que puedo compararlo al que ya tenía. Entonces, algo así va la analogía con este arbolito que tenemos por acá. Ok, entonces ya con esto podemos ver que curioseando e investigando podemos aplicar recursividad a muchos ámbitos, a muchas soluciones. Puede ser algo un poco de arte, a lo que es un fractal, o bien puede ser ya algo más matemático. Entonces, ya aquí voy cerrando lo que es todo el bloque de introducción a la programación con Python. Esta es la primera parte del curso. Ya aquí lo cerramos, estas clases por acá ya están listas, ¿ok? Con esto de Python, lo que queremos es que vean un poco cómo es programar, las instrucciones básicas, cómo empezar. Entonces, chicos, de parte de nosotros y todo el equipo que ha estado ayudándonos tanto a hacer el seguimiento de las tareas y todo esto, y el material de las clases y los diferentes profes que hay dando clases. De verdad les agradecemos mucho por acá. Tranquilos, no es una despedida total, nada más es un agradecimiento. Porque el primer grupo, acá lo que es el grupo C, entrega proyecto mañana, 15 de julio a medianoche, es el deadline, ¿ok? Ya este jueves en la mañana yo tomo un momentito y les va a llegar
un correo con un enlace donde ustedes seleccionan cuándo tienen tiempo para hacer la revisión del proyecto. Van a hacer una revisión de unos 10-15 minutos. Entonces, tranquilidad, es una pequeña defensa. Es para hacer el ejercicio de que revisen con el profesor el proyecto y además que vayan aprendiendo a explicar el código que hicieron. Muchas veces esa es una de las partes de uno como programador, de presentarle al cliente y ver pues qué estaba sucediendo y todo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener esa parte por ahí. Y el grupo D, ellos entregan el proyecto hasta la siguiente semana, hasta el 21 de julio. Ok. Entonces, vamos a ver, el grupo C, mañana, 15 de julio, y el grupo D, 21 de julio. Las clases van a seguir, no quiero que se me van a escapar. Vamos a cerrar el mes de julio. Entonces, lo que vamos a hacer es la próxima semana, el 21, lo que vamos a hacer es terminar de trabajar con lo que eran repositorios, lo que era GitHub. Y ya la próxima semana les cuento cómo están todas las tramitaciones y todo. Hay un documento que les va a llegar haciendo constar de que ustedes completaron el curso, de todo esto, para que lo tengan por ahí. Entonces, esta parte estaría hasta ahí. Chicos, los que entregan proyecto mañana, cualquier duda, cualquier cosa, yo voy a quedarme por acá un rato más. Y quienes tienen una semana más, pues chicos, ahí van avanzando. Cualquier cosa, igual preguntan. Tenemos una semana más para terminar los proyectos. Yo sé que tengo pendiente publicarles las notas, ya tengo todo revisado, pero no he publicado nada. Ahora me quedo un rato publicándoles todas estas notas para que ustedes también estén tranquilos y sepan que la idea de nosotros es que hayan aprendido, chicos. Entonces también vamos a llegar a hacerles un form, un cuestionario, por decirlo así. No es quiz, así que tranquilos, si no quieren aportar, no hay ningún problema, está totalmente abiertos. El detalle es que queremos recibir feedback de ustedes, ver cómo se ha ido dando la clase y si hay algo